1, 15 y 16 en la traducción del lenguaje actual, que es la versión que elegimos para el versículo lema, dice así: así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los... Eligió. Bueno, porque Dios los... Eligió. Bien, para su pueblo, en la Biblia Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Bien, en otra versión, el mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió. ¿Tienen sus Biblias ustedes? Con el celular, me voy. Bien, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es ser santo. ¿Una vez alguien le dijo que tienen que ser santos? ¿Fueron una vez a la iglesia ustedes? ¿Saben lo que es la iglesia? Sí. Bien, ¿alguien sabe lo que es ser santo? Ser bueno. ¿Otra? No cometer pecado. Apartados. No tener pecado alguno. Puro. Hueque. ¿Escuchan el eco? Alguien está gritando, el otro todavía hueque. Te están remedando. Bien. En el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento, cuando Jesucristo todavía no había llegado a la tierra, o no había venido a la tierra, el pueblo de Dios se manejaba con algunas cosas santas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. A ver, ¿me pueden decir algo? Bueno, me impresiona el eco. ¿Alguien me puede decir algo santo del Antiguo Testamento? El tabernáculo. Bien, el arca del pacto, el tabernáculo. ¿Algo más? ¿Algo más? A partir de ahí en Éxodo 26 en adelante, digamos, no vamos a leer, pero ahí explica un poquito de las cosas santas o las cosas del templo. Algunas versiones dicen las cosas consagradas, ¿sí? Y esas cosas eran los utensilios que utilizaban en el templo, las copas, esas cosas que eran cosas que estaban determinadas para un uso específico y eran llamadas santas o eran llamadas consagradas, ¿sí? Si bien nosotros ahora, después de la venida de Cristo, digamos, no creemos que hayan cosas santas, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. No hay cosas, esto no es santo por sí solo, ¿sí? Sino que nosotros somos santos, o nosotros podemos hacer una obra de santificación. Después vamos a ir explicando un poquito más. Pero van a escuchar mucho la palabra santo, santidad, santo y santidad. Estas dos palabras van a escuchar mucho en el campo porque vamos a hablar las 4 plenarias acerca de esto. Y... a ver, perdón. Yo de acá me guío. Si ustedes no ven, no importa. ¿Qué es ser santo? ¿Alguien me puede decir? Bueno, ya dijimos eso. ¿Qué es ser santo? La palabra santo proviene de la palabra hebrea, ¿quién lee? Kadosh, que significa separado, puesto aparte o separado del uso común, ¿sí? Podríamos decir que alguien santo es alguien seleccionado, una persona elegida, una persona apartada de, así como dijeron algunos de ustedes. Cuando entendemos el verdadero significado de ser santo, se nos derrumban quizás algunas estructuras que nosotros teníamos de la palabra santidad, ¿sí? Cuando decimos, yo tranquilamente puedo decir, yo soy una persona santa, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo no cometo errores, o que yo no tengo pecado, ¿sí? Ahí ustedes dijeron, sin pecado, o alguien bueno. No significa ser santo no tener pecado, ¿sí? Santo significa ser apartado, ser elegido, ser seleccionado, tener un uso específico, cumplir una función, ¿sí? Ser seleccionado para algo, ¿sí? Por eso le pusimos el nombre a este campa de elegidos. O podríamos haberlo puesto santos, y puede ser una traducción de la palabra, ¿sí? Entonces, creemos que somos elegidos por Dios. ¿Amén? Creemos que somos elegidos por Dios. ¿Amén? Amén. Bien, somos elegidos por Dios. Y vamos a ver
durante las plenarias de este campo por qué y con qué argumentos podemos afirmar que eso es así, ¿sí? ¿Por qué será, por qué la necesidad de ser santos? ¿Sí? ¿O por qué tengo que ser santo? ¿O por qué soy santo? ¿Sí? Y el versículo de Levítico 11:44 es increíble el calor que hace. 11:44, la primera parte dice: pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque Yo soy. Yo soy santo. yo soy santo. Yo leía esto y decía, qué fácil para Dios, porque él dice, porque yo soy santo, usted tiene que ser santo. Sí, claro, vos sos re capo, pero nosotros no, digamos. Todo bien, capo, pero bajarle un cambio, ¿sí? Porque yo soy santo, ustedes deben serlo. ¿Sí? Esas son las palabras, porque yo soy el Señor tu Dios. Cuando digo yo soy, ¿se acuerdan de algo en particular o no? ¿Se acuerdan o no? Dios y Moisés. Dios y Moisés. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres? ¿O de parte de quién voy a ir? ¿O en nombre de quién? ¿Qué le responde Dios? Soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy. Es la misma expresión que usa en Levítico acá, la palabra cuando dice, pues yo soy el Señor tu Dios. Es como decir, porque yo soy real, porque yo soy soy lo único, soy lo que verdaderamente es. Yo soy por sobre todas las cosas. Yo soy por sobre el tiempo, yo soy por sobre las dimensiones, yo soy por la eternidad. Yo soy, o sea, la expresión yo soy es tan grande o tan difícil de expresarla en el castellano que nos quedaríamos cortos, digamos, porque el yo soy de Dios es el yo soy todo. Es como decir, yo soy lo único. ¿Se entiende? Sonaría quizás como una expresión egoísta de parte de Dios, pero es yo soy, o sea, no hay nada fuera de mí. No hay. Lo aceptes o no lo aceptes, lo creas o no lo creas, esa ya es otra historia. Pienses que Dios es real o que Dios no existe, Él es el yo soy. ¿Sí? Él es lo que hay. Es esto, lo que vemos, es parte de la obra del yo soy, del Dios. Entonces cuando leemos, pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Debes ser santo, o debes consagrarte, o debes apartarte para mí, porque yo soy lo único. Porque yo soy lo que de verdad es, la única verdad. Lo único real soy yo. Entonces por eso debes consagrarte, por eso debes apartarte para mí. Por eso te quiero seleccionar y quiero usarte para un uso específico. Porque lo único que vale la pena, o por lo que lo único real, o lo único que permanece o perdura a través del tiempo es el yo soy. Es Dios. Es el ser, el creador. Bien, el que creó las cosas allá en el Génesis, así, literalmente como dice, en 7 días, así lo creó. Ese es el yo soy. Bien, por eso debemos ser santos. Y ahora ustedes me dicen, sí, todo bien. Dios es santo, ¿sí? El yo soy, Dios, el Dios que nosotros conocemos, el Dios que mandó a su Hijo por nosotros en la cruz, es santo. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de ser como Él? O de hacer lo que nos pide. Porque podríamos decir, ¿por qué tan difícil lo que nos pide Dios? Está bien que Él me elija, que me seleccione, que me ponga aparte para una tarea específica, pero pone la vara muy alta. Yo, hasta que me puse a estudiar, decía, pero es imposible porque, ¿cómo ser como Dios? Ese ser que no tiene pecado, ese ser que no soporta el pecado, que no convive con el pecado. Ese ser perfecto, ese ser que está por sobre todas las cosas. Ahora ese ser me dice que tengo que ser como Él. Gracias, Adrián. Qué grande. Puso un ventilador, agua. Grande. Gracias. Después te doy una gorra. Y saben, chicos, que la santidad de Dios es única. Y Dios es uno. Y Dios es lo que existe. Dios es el real. Solo Dios es Dios. Solo Él es el verdaderamente separado, el trascendente. Él es inaccesible si no fuera por medio de su Hijo. Él es el más espléndido ángel que se encuentra en la presencia
Perdón, Él es el más espléndido, Él es el perfecto. Ni siquiera el más grande ángel es tan santo como es Dios. ¿Sí? Y no quiere decir que en el cielo haya pecado o que los ángeles tengan pecado, sino que hasta los ángeles derivan de la santidad de Dios. Los ángeles de Dios son santos, pero ni siquiera los ángeles son tan santos como Dios, o tan completamente santos como Él. Bueno, se corrió de vuelta. La santidad de Dios es la más grande verdad que podemos aprender acerca de Él. ¿Están de acuerdo con esto? No están muy convencidos. La santidad de Dios es la más grande verdad que podemos aprender acerca de Él. Y ¿escucharon una vez la palabra atributo? ¿O los atributos de Dios? ¿Alguien me puede decir algún atributo de Dios? Grande, Perfecto, grande, justo. bondadoso. Esas son características de Dios, no son atributos. Le voy a decir algunos para recordarle nomás la memoria. Omni, potente. Omni, Sí. omni, Siente. bien. Esos son atributos de Dios, son lo que hacen a Dios. O no, eso no hace a Dios, pero de eso está hecho Dios. ¿Se entiende? Y la santidad es una de esas, uno de esos atributos, ¿sí? Pero saben que todos los demás atributos derivan de la santidad de Dios. Por eso, la santidad de Dios es la más grande verdad que nosotros podemos aprender de Dios. Bueno, ya termino. Bien. Y ahora, ustedes me podrán decir, sí, si Dios es santo, Dios está por sobre todas las cosas y todo depende o todo deriva de la santidad de Dios, todo deriva de esas características de Él. ¿Por qué será que su creación no es santa? ¿Alguien cree que la creación de Dios es santa? ¿En el término de la santidad de Dios? ¿Es porque recién estamos empezando que no contestan mucho o porque no están entendiendo nada? Ayúdenme así. Bien, yo me preguntaba, si Dios es santo, ¿por qué será que su creación no? Porque si vemos y entendemos que todo es creación de Dios. Vamos a empezar del principio. ¿Están de acuerdo que todo es creación de Dios? Sí. ¿O hay alguien que piensa que la evolución hizo sus cosas y hay cosas que son consecuencias de la evolución? ¿Alguien piensa así o no? Porque puede haber, ¿por qué no? Bien, todos entonces estamos de acuerdo de que, que todo lo que vemos, que todo lo que existe fue creado por Dios, por sus propias manos. Bien, entonces si Dios, ese Dios que es tan santo, tan increíble, tan apartado, tan especial, ¿por qué lo que Él hizo no es así? ¿Por qué lo que Él hizo como que demuestra un contraste con lo que Él es? En parte. Porque yo me imagino a Dios como un Dios bueno y veo que la gente no es buena. Yo me imagino a Dios, o lo conozco a Dios como un Dios misericordioso y veo que la gente no es misericordiosa. Conozco a un Dios que es sensible con la necesidad del otro y veo que la gente no es sensible con la necesidad del otro. ¿Por qué será? ¿O qué pasó? ¿Qué fue lo que en el medio pudo haber salido mal para Dios? Y la respuesta que les puedo dar a esta pregunta o a esta incógnita de por qué será, es porque Dios trasciende por sobre todas las cosas. Dios es mucho más que solo su creación. Dios es por encima de todo, es hasta por encima del tiempo. ¿Se imaginan eso? O sea, no hay una línea del tiempo así como hacíamos en el colegio para ubicarlo a Dios en una parte. No hay, porque Él está por encima de eso. ¡Wow! Dios trasciende la corrupción
la corrupción de su creación, perdón. La santidad de Dios significa que Él trasciende por sobre toda inmoralidad de su creación. Y Él está separado de eso y Él no soporta convivir con el pecado. Él no soporta convivir con la inmoralidad de su creación. Dios no puede pecar, no puede gozarse del pecado y no puede tener compañerismo con el pecado. Pero cuando digo no puede, es porque Él no puede, no es que Él no quiera. El atributo de ser santo, la característica de ser santo, no lo permite. ¿Se entiende? Y ahora yo me preguntaba, ¿será que es verdaderamente posible hacer lo que Dios nos pide? Quería hacer esta introducción o este mensaje tipo introductorio. Usted va a decir, este me está mareando, no estoy entendiendo nada. Bueno, tranquilo, a la noche ya vamos a seguir explicando y vamos a hacer un poquito con términos más prácticos, digamos. Pero quería dejarles estas bases de por qué vamos a hablar de la santidad, o por qué es necesario hablar de la santidad, o por qué es necesario recordar que nosotros somos santos. Ahora les dije, nosotros somos santos, ¿y es verdaderamente posible ser santos con lo que vimos acerca de Dios? Hay un versículo hermoso. Voy a seguir acá, a ver si dice acá. Que dice lo siguiente. ¿Alguien lee ahí o no? Sí. O busquen en su Biblia, Efesios 1.4. Vamos a leer Efesios 1.4. Me gustaría, si me quieren hacer un favor, digamos, les pido encarecidamente que se memoricen este versículo. Efesios 1.4. Es bien fácil de acordarme. Efesios 1.4. ¿Tienen? Sí. ¿Quién se anima a leer? No hay gorra, pero ¿quién se anima a leer? Bien. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, porque fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien, gracias. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos Delante de Él. sin mancha delante de Él. ¿Alguien tiene otra traducción, una traducción viviente? Yo. Allá levantaron la mano primero. ¿Sirve? Bien. Desde antes de la creación del mundo. ¡Wow! Y cuando yo me hacía la pregunta, ¿será que es posible ser santo? Y mira, humanamente hablando, no. Pero después leí este versículo y dice, pero antes de la fundación del mundo yo ya te había escogido. Antes de la fundación del mundo, ¿cuántos años más o menos van a ser? Entonces, si fue posible para Dios elegirnos miles y miles y miles de años antes de siquiera haber existido, ¿cómo no va a ser posible ser santos? Primera de Pedro 1.2 dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Ahora, te digo otra cosa. No sos santo porque aceptaste a Jesús. Fuiste santo y aceptaste a Jesús. De vuelta, no sos santo por haber aceptado a Jesús en tu vida. Fuiste santo y aceptaste a Jesús. Porque dice Pedro, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por su sangre. Perdón, voy un poquito antes. Los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu los ha hecho santos. Y ahí dice, como resultado de que el Espíritu nos ha hecho santos, ahora obedecimos y fuimos limpiados por la sangre de Jesús. ¡Wow! Y esto
revela una verdad increíble, porque ni siquiera la decisión de haber aceptado a Jesús en tu vida fue completamente tuya. ¿Explica ahora un poquito la santidad de Dios? ¿O el hecho de que Dios trasciende sobre todas las cosas? ¿Que Él está por sobre todas las cosas? No, Él no está solamente por sobre nosotros, o por sobre el árbol, o por sobre la creación. Él está por sobre todas las cosas. Hasta en la decisión de haber aceptado a Jesús en tu vida, fue destinada por Dios. ¿Creen esto o no? No están muy convencidos, parece. Pero yo prefiero creer lo que dice la Biblia. Yo no soy santo por mérito propio. Yo no puedo decir que conocí a Jesús porque soy una buena persona y porque, bueno, soy inteligente, entonces digo, no, mira, hay muchas evidencias de que Dios existe, bueno, entonces decido aceptar a Jesús. No. Porque hasta incluso esa decisión trasciende por sobre mí. Hasta incluso esa decisión no depende solamente de nosotros. Está establecida por Dios desde antes de la fundación misma del mundo. De eso habla la santidad de Dios. Ese es el atributo perfecto de Dios. Todos los atributos son perfectos, pero ese por excelencia está por arriba de los demás. De esa santidad queremos hablar. De esa santidad vamos a aprender en este campamento. Y saben que no es imposible lo que Dios nos pide. Porque la santidad no es un logro personal, la santidad no es un logro humano, ¿sí? Sino que es un estado al que Dios nos llama por su gracia. Es un estado al que Dios nos llama por su gracia. La santidad no es algo, la santidad es una forma. La santidad no es una cosa, la santidad es un estilo. La santidad no es algo en sí, sino que es la práctica de algo, la práctica de cómo vivo, la práctica de cómo tomo mis decisiones, el resultado de mis sí y de mis no, o cuando tenga que decidir acerca de que si esto sí o que esto no, de eso es la santidad, porque es una forma de vivir, es conjunto de principios, de valores. Si yo sé que algo está mal, y no es negociable, está mal. Es una forma, no es algo, no es un logro. La santidad no es, lo logré, soy santo. ¿Se entiende? Sino que la santidad podemos decir que es algo así, soy santo. ¿Se entiende la diferencia? No es un logro, es un vivir, es un estilo de vida. Es en la forma en la que pienso, es en la forma en la que hablo, es en la forma en que me relaciono. De eso se trata la santidad. Voy terminando. La santidad en nuestra vida es posible, pero solamente es posible por medio de Cristo. ¿Sí? Ni por más grande esfuerzo humano que hagamos, podemos dejar afuera de la fórmula de la santidad a Cristo. Porque en y por medio de Él alcanzamos la santidad ante los ojos de Dios. ¿Se entiende? Voy a leer de vuelta. La santidad en nuestra vida es posible, pero es posible solamente por medio de Cristo. Ni por más grande esfuerzo humano que hagamos, podemos dejar afuera de la fórmula de la santidad a Cristo. Porque en y por medio de Él alcanzamos la santidad ante los ojos de Dios. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos llamó y nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Quería hablar un poquito acerca de esto, porque muchas veces tenemos un concepto errado acerca de la santidad. Y pensamos que o que es imposible alcanzarla, entonces ni siquiera me esfuerzo en practicar. Viste que es imposible ser santo, entonces ¿para qué me voy a esforzar? ¿De qué me vale el mérito, digamos, si de todas formas no se puede alcanzar? Bien, eso es uno de los mitos acerca de la santidad. Y otro de los mitos es, la santidad es papita para papi, papita para el loro.
Entonces, como es tan fácil alcanzar la santidad, no me preocupa, no me esfuerzo. Cualquier cosa, pido perdón y Dios perdona. ¿Bien? Entonces, no tenemos que caer ni siquiera en un extremo ni en el otro. No es imposible, porque es posible por medio de Cristo. Después, más adelante, vamos a ver cómo y por qué. Y tampoco es lo más fácil del mundo, porque hay un precio que pagar. Y de eso poco se habla, del precio que el cristiano tiene que pagar. Pero ¿de qué nos sirve no hablar del precio que tengamos que pagar? Sí, ya termino. Y tener un montón de gente amontonadas acá, engañados acerca de Dios. O pensando de que la vida de un cristiano es todo viva la pepa y viva la joda, y tenemos un Dios súper misericordioso y amoroso. No pasa nada, haz lo que quieras, haz lo que sienta tu corazón. Y vivimos en una mentira toda nuestra vida. ¿Y saben qué? Ni siquiera disfrutamos de una cosa, ni siquiera disfrutamos de otra cosa. Porque si decidimos no ir por los caminos de Dios, hermano, vivía a pleno. Ni siquiera participes de la iglesia porque te vas a privar de un montón de cosas. Después vas a ir y vas a hacer, vas a sentir culpa, mira, y después y vas a vivir así. No sirve. Dice la Biblia, dijo el que no sabía el versículo, ojalá fuesen tibios, ojalá fuesen fríos o calientes. Ojalá, es como que Dios está diciendo, ¿sabes cuántos problemas me ahorrarías si fueses totalmente frío? Y no ahí entre uno y otro, porque no lleva a ningún lado. Entonces, este campamento vas a salir desafiado a dos cosas. La primera espero que es el desafío que aceptes. Acercarte a Dios, comprometerte con Él. Reconocer tu identidad de ser una persona elegida, de ser una persona escogida para un propósito divino de Dios en tu vida. Y el otro desafío es que si no lo querés hacer, hermano, no vivas engañado. Porque el único que pierde sos vos. Bien, oramos. Papá, gracias por tu fidelidad, gracias por este rato que podemos compartir juntos. Gracias porque, como decíamos hoy, aunque con todos los pronósticos en contra, hoy podemos reunirnos en este lugar, alejados un poco de la rutina y de la cotidianidad, y podemos compartir un rato juntos, podemos conectarnos con vos, podemos acercarnos a tu creación, a tu naturaleza. Gracias porque eres bueno con nosotros y cumples algunos de nuestros caprichos. Gracias porque nos regalas estos hermosos días y sabemos que así va a ser. Gracias porque estás en medio de nosotros y queremos que te pasees con libertad en este lugar, que toques nuestros corazones, que nos hables, que nos enseñes esas cosas que todavía quedan por aprender, que nos des claridad con algunas cosas que todavía no entendemos o con algunas cosas que nos parecen muy complejas. Papá, también quiero pedir que toques nuestros corazones, que escarbes hasta lo más profundo de nosotros y que todas aquellas cosas que a vos nos te agradan, que todas aquellas cosas que quizás puedan alejarnos de vos, tú la puedas sacar de nuestras vidas. Y así poder estar un poco más cerca de vos, poder experimentarte de maneras diferentes, conocerte de maneras diferentes. Gracias por cada uno de los chicos que están en este lugar. Gracias porque ellos hicieron el esfuerzo de pagar la inscripción y de venir y de compartir un rato juntos. Ahora te pido que todo esto no sea en vano, sino que cada uno de ellos puedan verte de una manera diferente, conocerte de una manera diferente, experimentarte de una manera diferente y que puedan acercarse más a vos. Gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.